Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Vamos a entrar al comentario número 3 de la Parashá Sab. Estamos en el capítulo 7, versículo 12. Si la ofrendase como sacrificio toda de agradecimiento, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar, mezcladas con aceite, matzot, pan ácimo con forma de panqueque, untadas con aceite y hogazas sin leudar, hervidas de harina fina mezclada con aceite. Simbolismo de las hogazas. La ofrenda por agradecimiento consistía de 40 hogazas, 10 de cada una de las enumeradas en este pasaje. La mitad de la harina de la toda se usaba para hacer 30 hogazas no leudadas que contenían aceite. La otra mitad era usada para hacer 10 hogazas leudadas horneadas sin aceite. Rabbi Hirsch explica que las hogazas leudadas simbolizaban el crecimiento y la libertad irrestricta. Las hogazas no leudadas, en tanto, representan el alimento y su aceite simboliza el bienestar. Pues alimento y bienestar son las dos necesidades básicas para la vida. Así pues, la combinación de hogazas leudadas y sin leudar en una toda muestra que la persona ha podido salir de un peligro que confinaba su espíritu hacia una vida sin trabas, simbolizada por la levadura. Mas al mismo tiempo reconoce que todos sus alimentos y su bienestar se lo debe a Dios y renueva votos para dedicarse a su servicio en la Matzah. Damos una hogaza de cada una de las 4 clases del Cohen para reconocer que tanto nuestra salvación del peligro como la obligación que de ello emana se deben a Dios, cuyo emisario es el Cohen. Los sabios enseñan que después de la llegada del Mashiach y el perfeccionamiento del mundo, no habrá necesidad de ofrendas de expiación, porque la gente ya no pecará. Mas siempre habrá ofrenda de agradecimiento, dice el texto de Vayikra Rabá 9:7. Esto comunica la importancia de expresar gratitud como el hecho, Tratado de Pesajim 50a, de que los tiempos mesiánicos la gente bendecirá a Dios incluso por lo que aparentemente es malo, porque entenderá que todo lo que Dios hace es bueno en definitiva. Agradecer a Dios nos ayuda a acercarnos a Él. Esto es algo que podemos hacer en este mundo. La ofrenda de agradecimiento que es traída por la persona que sobrevive a una situación de vida o de muerte expresa agradecimiento por la bondad de Dios mediante el sufrimiento. Uno se hace digno de conocer a Dios, dice Elukitei Alajot. No debemos pensar que no es necesario sentirnos agradecidos por algo que sucede cada día, tal como el hecho de levantarnos sanos. Esto se debe a una falta de reflexión sobre las bondades del Creador y al hecho de habernos acostumbrado a recibirlas. Estamos tan acostumbrados a recibir las bondades del Creador que ya no nos sentimos o no sentimos la necesidad de agradecer por ellas. Nos resulta tan natural que estas cosas ocurran cada día que nuestros sentimientos de agradecimiento han desaparecido completamente y somos como un cuerpo muerto que no siente cuando lo cortan, dice el Tratado de Shabbat 13b. En la época del templo, el sacrificio de agradecimiento despertaba a la persona a renovar sus sentimientos y agradecerle a Dios por los milagros cotidianos. La explicación más profunda es que la diligencia es la cualidad más importante para desarraigar la cualidad de atzlut, pereza, que se origina en la falta de agradecimiento. Una persona diligente fácilmente puede recibir abundancia, pero por el contrario, el holgazán se olvida de todas las bondades que recibe de Dios y piensa que no recibió nada. Solamente la persona diligente y trabajadora puede reconocer las bondades y las bendiciones que recibió de Dios y de las otras personas, ya que ambas cosas están unidas.
El Corbán Hagigá, ofrenda festiva, capítulo 7, versículo 15. Y la carne de su ofrenda de agradecimiento, Shelamim, deberá ser ingerida en el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. El Corbán Hagigá era una ofrenda de paz o agradecimiento. Se ingería el 14 de Nisan, de Aviv. La Torá no especifica cómo debía comerse. Sin embargo, la tradición regula dicha ofrenda de este modo. Primero se ingería la ofrenda Hagigá y se cerraba la cena con el corbán de pesa. Por medio de un razonamiento hermenéutico, los sabios derivaron de este versículo que el tiempo límite para comer la ofrenda antes de la mañana siguiente aplica a la carne de todas las ofrendas, a menos que la Torá especifique otra directiva. Así, no solo la Torá, el agradecimiento, sino asimismo las hatat, las asham y muchas otras ofrendas son consumidas durante un día y una noche. La única excepción importante es la ofrenda de paz común, la cual puede ser consumida durante 2 días y una noche intermedia, como será explicado en el versículo siguiente, señala Rashi. Por cierto, puesto que la Todá, el agradecimiento, es solo una variedad de las ofrendas de paz, ¿por qué no debería ser consumida durante 2 días y una noche como todas las demás de su tipo? La Todá representa nuestro agradecimiento a Dios por un milagro, mas debemos estar conscientes que permanentemente estamos rodeados de milagros. Como decimos en nuestros rezos, agradecemos a Dios por tus milagros que están con nosotros todos los días. Por lo que en realidad cuando ofrendamos una Todá es solo porque logramos tomar conciencia de un milagro en tanto que nos pasan desapercibidos los demás. Por consiguiente, el tiempo límite para comer una Todá solo es de un día, pues mañana habrá otros milagros por los que agradecer, dice Imrei Edmet. Capítulo 7, versículo 16. Pero si su ofrenda fuese en cumplimiento de un voto u ofrenda voluntaria, será comida el día en el que presente su sacrificio y también el día siguiente podrá comerse lo que de ella sobre. El versículo se refiere a ofrendas de paz comunes, las que se ofrendan, no porque la persona ha sido motivada por un milagro, sino a partir de un deseo interno de agradecer a Dios, puesto que no es una ofrenda de agradecimiento, sino una ofrenda de paz común. Las hogazas no forman parte de la misma y pueden ser consumidas durante un día adicional, dice Rashi. Ahora, un voto es una obligación que la persona asume de traer una ofrenda, como cuando se dice, me comprometo a traer una ofrenda de paz, y luego se elige un animal. Una nevada, que se traduce como donativo, no constituye una obligación personal, sino una declaración de que cierto animal es consagrado como ofrenda de paz. La diferencia entre los dos casos surgía si el animal muere o es robado. En el caso de un voto, puesto que la obligación es personal, el individuo en cuestión es responsable de proporcionar otro animal para la ofrenda. En el caso de un donativo, en vista de que la única obligación es que el animal objeto de consagración sea efectivamente ofrendado, su muerte o pérdida absuelve a la persona de todo compromiso. Capítulo 7, versículo 18. Y si se comiese parte alguna de la carne de su sacrificio de paz en el día tercero, la ofrenda no será aceptada, no será tenida en cuenta a favor de aquel que la presentó impura será, y la persona que la hubiese comido llevará su iniquidad. Una ofrenda puede ser descalificada haciéndose pigul si la persona que realiza el rito de la sangre tiene pensamientos impropios, los pensamientos que descalifican el sacrificio, todos los cuales involucran el servicio común de una ofrenda después del plazo límite son los siguientes. Primero, el rito de la sangre será realizado después del día en curso. 2.
Las partes sacrificiales serán puestas en el altar después del sacrificio del día siguiente. 3. La carne de la ofrenda será consumida después de su tiempo permitido. Cualquiera de los pensamientos anteriores invalida la ofrenda en el acto, la que se convierte en pigul y debe ser quemada. Por su parte, quien coma pigul merece la grave pena de caret o separación espiritual, como se define más adelante. Aunque el tema de nuestro versículo es una ofrenda de paz que puede ser comida durante 2 días y una noche, la descalificación de pigul aplica todas las ofrendas, a cada una en función de sus requerimientos de tiempo, dice el Rambam. Ahora, los sabios derivaron que una ofrenda puede convertirse en pigul si el Cohen tiene en mente la intención que la invalida durante cualquiera de las 4 fases del rito de la sangre, que son necesarias para permitir el consumo de la ofrenda, ya sea por personas o por las llamas del altar. Las mismas son, primero, degollar la ofrenda. 2. Recibir la sangre de un receptáculo sagrado. 3. Llevar la sangre al altar. 4. Salpicar o en su defecto untar la sangre en el altar, dice el Sifrá. Se tuvo la intención de comer. Más bien, el versículo habla entonces de alguien que al realizar el rito de la sangre pretendía que la ofrenda fuese consumida durante el tiempo límite prescrito. Por ejemplo, una ofrenda de paz en el tercer día, el versículo no quiere decir que a pesar de que el servicio había sido realizado apropiadamente, de todas maneras, debido a que se transgredió comiéndose de la ofrenda en el tercer día, esta es retroactivamente inválida. Pues una ofrenda realizada correctamente no puede ser invalidada de esta forma, dice Rashi. Los versículos 19 al 21. Comer en estado de contaminación. La carne de la ofrenda debe ser consumida solamente si la carne en sí y la persona que pretende comerla están en estado de pureza ritual. Este pasaje establece las prohibiciones y las penas por transgresiones intencionales de este requerimiento. La ofrenda por transgresión involuntaria se encuentra en el capítulo 5, versículo 2 al 3 de Levítico. Capítulo 7, versículo 19. Y la carne del sacrificio de paz que tocare cualquier cosa impura no será comida, a fuego será quemada. En cuanto a la carne del sacrificio de paz, toda persona en estado puro podrá comer de ella. Así como cuando se transgrede cualquier mandamiento restrictivo para el que no se especifica un castigo, el transgresor es condenado a azotes, dice Rashi. Solo por las transgresiones mencionadas en los versículos siguientes hay pena de caret o separación espiritual. La carne de la ofrenda de paz puede ser comida por cualquier persona apta para ello y no solo por el dueño, dice Rashi. Ahora, ¿por qué una persona pura se contamina al tocar algo impuro y no ocurre al revés? Porque en este mundo así son las cosas. La salud no se contagia, la enfermedad sí. Si una persona sana yace junto a un enfermo, es muy probable que se contagie, mas es imposible que el enfermo sane por estar junto a él. Y esto es así porque la calidad de lo puro es muy delicada y sensible. Se puede mellar al más mínimo contacto. Lo mismo pasa con el alma humana. Enferma muy fácilmente al contacto con el mal. Los versículos 20 al 21. Estando contaminada. Estos dos versículos se refieren a una persona contaminada, dice Rashi. Aunque difieren en cuanto a que el versículo 20, que habla de su contaminación, se refiere a alguien que se hizo impuro como resultado de sus propias secreciones corporales, en tanto que el versículo 21 especifica una contaminación que resultó de tocar otros cuerpos u objetos. Sin embargo, en ambos casos, la prohibición y la pena son las mismas, dice Ibn Ezra.
Capítulo 7, versículo 20. Quien, estando ritualmente impuro, ingiera carne de la ofrenda Shelamim dedicada a Hashem, será extirpado espiritualmente de su pueblo. Aquí se habla de la impureza ritual del cuerpo de una persona. El término hebreo karet, que se traduce como alma truncada o cortada, es un concepto polivalente. En palabras de Abarbanel, este vocablo admite interpretaciones distintas y hasta divergentes de nuestros sabios. El castigo de caret, cortamiento, es una expulsión del pueblo e implica a la vez que su alma sea cortada también de su fuente espiritual. Además, recibirá un castigo directo de parte de Dios, que es muerte prematura y sin dejar descendencia. Rashi lo refiere de la siguiente manera: morir antes de tiempo y sin tener hijos. Capítulo 7, versículo 21. Y la persona que tocare cualquiera cosa impura será impureza humana o animal impuro o cualquier reptil impuro, y luego comiere de la carne del sacrificio de paz que ha sido presentada al Eterno, tal alma será segregada de su pueblo. Será separada esa alma de su pueblo, dice el texto. Ello refiere entonces al castigo de caret o separación espiritual, como hemos señalado anteriormente. Existe un debate entre los comentaristas sobre el significado exacto de caret. Rashi, en el capítulo 17, versículo 9, afirma que los hijos menores del transgresor mueren y él mismo fallece joven, mas el Tosafot Levavmot 2a sostiene que los hijos no mueren a menos que la Torá lo especifique. El Talmud, en el Tratado de Bikurim, afirma que esa muerte prematura se produce antes de que el transgresor llegue a la edad de 50 años, mas el Talmud Babli sostiene que eso sucedería entre las edades de 50 y 60 años. Rambam, fundamentándose en variantes presentes en los versículos que prescribe el Caret, sostiene que existen varios grados de severidad para este castigo. Dependiendo de los méritos del pecador y de la gravedad del pecado, si alguien es esencialmente justo, mas no pudo resistir la tentación de cometer una falta que conllevaba caret, morirá joven, mas no perderá su parte en el mundo venidero. Si sus pecados son más numerosos que sus méritos, su alma será separada del mundo venidero, mas no necesariamente morirá joven. Y de hecho, podría vivir hasta una edad muy avanzada. En el caso de idolatría y blasfemia, la Torá prescribe tanto la muerte prematura como la pérdida de una parte en el mundo venidero. La esterilidad, asimismo, solo se aplica cuando la Torá lo especifica en tal sentido, no formando parte de cada pena de caret. Por su parte, Rambán enfatiza que la mera mención de caret en la Torá demuestra que existe una recompensa eterna para el alma, pues no podría haber caret después de la muerte si no hubiera recompensa eterna, de una intensidad más allá de lo concebible, para el alma justa luego de que abandona el cuerpo. Versículos 22 al 27. Grasa y sangre. La prohibición de consumir grasas y la sangre aplica a todas las ovejas, los chivos y el ganado, ya sea que estén consagrados o no. Aunque el término heleb suele ser traducido como grasa, el idioma español carece de un vocablo que lo defina precisamente, porque en términos de esta prohibición, grasa solo significa el tejido adiposo que se pone en el altar en el caso de las ofrendas, con la excepción del rabo de las ovejas que puede ser comido. Como dejan en claro los versículos siguientes, la grasa prohibida es exclusivamente la de especies aptas para ser ofrendadas, quedando permitido así comer la grasa de animales tales como venado y gacela, y de los otros animales kasher que no pueden ser ofrendados. Versículos 23 y 24. Háblales a los hijos de Israel diciéndoles: no ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino,
La grasa de Nevelá, animal no faenado ritualmente, o trefa, animal con lesión fatal, puede utilizarse para cualquier fin, pero no deben comerla. La grasa representa el deseo de honor y la arrogancia, como en se han vuelto en sus mismas grasa, hablan arrogantemente con su boca. Salmo 17:10. Por lo tanto, la grasa debe ser colocada sobre el altar, pues todo el honor le pertenece a Dios, como en Dios ha reinado, se ha vestido en honor. Salmo 93:1. Al sacrificar las grasas, se elevan hacia Dios el honor que ha sido dañado, concluye el Yuquitei Alajot. Sigue diciendo el Yuquitei que las grasas están junto a los riñones y los cubren. La grasa representa la seducción de este mundo y los deseos materiales que afectan negativamente la capacidad de determinar el sendero correcto en la vida. Por lo tanto, las grasas están prohibidas. Sin embargo, al llevar un sacrificio, se permite colocar las grasas sobre el altar y en verdad se requiere hacerlo. Esa acción rectifica el mal consejo y lo eleva al ámbito de la santidad. En general, cuando la Torá habla de la prohibición de las grasas que cubren los riñones, las llamas keshalim, es decir, de los riñones, keshalim también se traduce como locura, aludiendo al espíritu de locura que hace pecar a la persona. Los riñones representan el consejo, mientras que las grasas del mundo, las seducciones y deseos materiales que llevan al pecado, cubren y le ocultan a la persona el buen consejo. Por lo tanto, las grasas deben ser sacrificadas sobre el fuego del altar. Al consumir las grasas por el fuego sagrado del altar, corresponde a quemar el mal y elevar el bien, señala el Uquitei. Continúa diciendo el Uquitei, al comer, la persona le agrega nutrientes a la sangre y acrecienta las grasas corporales. Al ayunar, la persona detiene el aumento de su sangre y de las grasas. Tanto la sangre como la grasa del sacrificio animal eran colocadas sobre el altar. Es así que mediante el acto del ayuno, la persona es considerada como sacrificándose a Dios. Este precepto prohíbe la ingesta de ciertas partes grasas del toro, carnero y cabra. Haleb es el nombre de la grasa prohibida. Se distingue físicamente de la grasa común por la manera en la cual se adhiere sueltamente a la carne y puede ser desprendida fácilmente, mientras que la grasa común está unida de manera más firme. La grasa prohibida, conocida como Haleb, debe ser quitada. La grasa ofrendada no podía comerse. Otro tipo de cebo animal sí se podía ingerir. Toro, oveja o cabra, sí. La prohibición se limita estrictamente a las especies que, como se especificó en el versículo 25, sean aptas para ser ofrendadas. Un animal despedazado. El animal no murió de sus heridas, pues de otra manera caería en la categoría de previamente mencionada. Más bien el animal había sido herido de muerte y luego fue rematado por medio de la shejitá, o bien el animal tenía una enfermedad o herida en un órgano vital que le causaría la muerte dentro de un plazo máximo de 12 meses, dice el Tratado de Julín 42a. En ambos casos, la carne no puede ser consumida, incluso si el degüello fue realizado por medio de la shejitá. Versículo 26. No ingieran sangre en ningún lugar donde residan. Se trata de un precepto vigente en todo el mundo, ya sea de aves o de animales. ¿Qué podríamos decir del hígado de animal? ¿Es kosher? El hígado es más que un pedazo común. Es un órgano que contiene mucha sangre. Para su consumo será necesario salarlo primeramente y ponerlo a fuego directo o en parrilla. Deberá también ser
tajado o pinchado muchas veces para que de ese modo permita que la sangre salga cuando la carne sea expuesta a la lumbre. La llama no debe ser muy grande para evitar que por fuera se queme y lo del interior quede crudo. Este versículo exime la sangre de peces y langostas de la prohibición, dice Rashi. En ninguno de sus lugares de residencia, cuando dice el texto esto, está señalando esta frase que la prohibición se aplica en cualquier parte del mundo en que un israelita se encuentre y no está confinada solamente a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Ello se deriva de la regla de que los mandamientos que son Jobat, Hakuf, obligaciones personales, es decir, que se relacionan con el comportamiento de la persona, aplican en todas partes, en tanto que las Jobat, Karka, obligaciones relacionadas con la tierra, es decir, las leyes agrícolas, solo rigen en Eretz Israel. En vista de dicha regla, al parecer resultaría innecesario que el versículo nos diga lo obvio. La sangre, según la regla, efectivamente está prohibida en todas partes. Por esto, el Talmud explica que hubiésemos podido pensar que, puesto que las prohibiciones contra el consumo de sangre y grasas se hallan en el capítulo de las ofrendas, quizás las mismas se aplicarían solo cuando el templo esté en pie y se puede traer dichas ofrendas, señala Rashi y el Talmud en Kiddushin 37b. La sangre del animal contiene su alma animal. La persona que ingiere esa sangre lleva el alma animal hacia su propio cuerpo. Por lo tanto, es necesario primero retirar la sangre salando la carne. La sal corresponde al sadik y al pacto cuidado. Cuando la persona cuida el pacto en pureza, limpia su sistema sanguíneo de toda tendencia animal. Concluye Lukitei Alajot. Versículos 28 al 30. Usted es la única persona que puede expresar gratitud a Dios y a los demás. Deja que otros agradezcan lo que la gente ha hecho. Deja que el que guía la oración lo haga por usted. Tómese el tiempo para expresar su agradecimiento tanto a Dios como a aquellos que le han ayudado y bendecido en su vida. Los versículos 28 al 34. Mecimiento y elevación. Este pasaje describe el ritual que se realiza con las partes de la ofrenda de paz que serán puestas en el altar y con las partes que serán presentadas como regalo a los Kohanim antes de ser colocadas en el altar o presentadas a los Kohanim. Se las mece hacia los cuatro puntos cardinales y luego son elevadas y bajadas tal como lo indican las palabras servicio de mecimiento en el versículo 30 y regalo de elevación en el versículo 34. Se mecen las partes hacia los cuatro puntos cardinales, señala Rashi y el libro de Shemot, capítulo 29, versículo 24. Y luego se las eleva y baja, dice Rashi y el tratado de Sukkah 37b. Tales movimientos simbolizan que Dios controla la existencia en todas partes, en las cuatro direcciones, así como arriba y abajo. Este servicio se realiza solo en el caso de que las ofrendas de paz para enseñar que uno de los aspectos fundamentales en satisfacernos con nuestra situación en la vida es el reconocimiento de que la persona es sierva de Dios y que su percepción del mundo debe estar fundamentada en la perspectiva de la Torá. Además, esta ofrenda de paz incluye un regalo al Cohen, lo que requiere el mismo servicio de mecimiento debido a la devoción a Dios debe incluir la devoción a sus siervos, señala Rabbi Hirsch. Rabbeinu Behaye comenta que la razón por la cual estos miembros fueron designados para el servicio es que simbolizan el logro y el movimiento. El pecho es la morada del corazón, donde reside el deseo y el muslo representa la capacidad de desplazarse, por lo que al alzar y mecer
tales miembros, reconocemos que estas funciones están al servicio de Dios y bajo su control. La ceremonia de Tenufá, capítulo 7, versículo 30. Con sus manos deberá el sacerdote llevar las partes seleccionadas como ofrenda de fuego de Hashem. Es decir, el sacerdote deberá tener en sus manos el pecho del animal sacrificado y sobre el pecho estarán estas partes seleccionadas. El pecho no será para quemarlo sobre el altar, sino para mecerlo como ofrenda tenufá ante Hashem y será ingerido por los sacerdotes. El rito de la tenufá, movimiento o agitación. Volvemos a explicarlo. Se hacía antes de colocar las ofrendas sobre el altar, moviendo las piezas en vaivén con las manos hacia los 4 puntos cardinales, signo que abarca la totalidad del planeta. Ello nos dice que esto también era para beneficio de toda humanidad. Según la interpretación de los sabios, el acto de la tenufá ponía en movimiento la fuerza divina y reforzaba la simple presentación de la ofrenda, dando como resultado una consagración definitiva que la convertía en ofrenda grata aceptable. Esta acción significa que el Eterno es quien dirige y gobierna sobre los 4 puntos cardinales del mundo. En Números capítulo 8, versículo 11 se describe que Aarón efectuó el rito de la tenufá con los levitas. Esto quiere decir que él hizo la santificación al servicio de Hashem. Nuestros sabios concluyen que las dos expresiones tenufá y terumá se complementan. La primera corresponde en un movimiento horizontal y la segunda en un movimiento vertical. También Rashi explica yendo y viniendo, elevando y bajando. Durante el servicio del mecimiento, el dueño sostiene las partes en sus manos y el Cohen pone las suyas debajo de las del dueño. Dice Rashi, comentando también el tratado de Menachot 31b. Las partes y su orden. Las partes mencionadas en este pasaje se subdividen en categorías, las que son quemadas en el altar enumeradas en los capítulos 3, versículo 3 al 4, y las que son presentadas a los Kohanim. Los regalos sacerdotales son el pecho, mencionado en este versículo, y el muslo en el versículo 32. A todos se les mece y eleva junto de la manera descrita más adelante. Nuestro versículo claramente dice que se ponen las grasas sobre el pecho, el cual sirve como su receptáculo. Debe asimismo señalarse que a pesar de que nuestro versículo no lo menciona, se toma el muslo junto con el pecho durante todo este servicio. Tres versículos que discurren sobre el servicio del mecimiento describen de manera aparentemente contradictoria la forma en que debe tomarse las diferentes partes. Nuestro versículo y el capítulo 9, versículo 20, afirman que se ponen las grasas sobre el pecho, mas en el capítulo 10, versículo 15, afirma que el pecho y el muslo se ponen sobre las grasas, por cuanto nuestro versículo trata del pecho solo en tanto receptáculo de las grasas, omite mención del muslo. Para resolver esta contradicción, los sabios, en el Tratado de Menachot 62a, enseñan que la posición de las partes cambiaban a medida que avanzaba el servicio, siendo la secuencia como se describe a continuación. Primero, nuestro versículo describe la primera fase del proceso. Después de que la ofrenda ha sido trozada en partes descritas, un cohen trae los cortes con las grasas sobre el pecho y el muslo. Segundo, el Cohen transfiere las partes al dueño y al hacerlo las invierte de tal manera que las grasas ahora están debajo del pecho y del muslo. Un segundo Cohen pone sus manos debajo de las del dueño y juntos realizan el ritual del mecimiento al unísono. 3. Se les traspasan las partes a un tercer Cohen, invirtiéndolas de nuevo en el proceso de tal modo que ahora las grasas están sobre el pecho y el muslo.
Este Cohen toma las grasas para quemarlas y el pecho y el muslo será para distribuirlos entre los Coanim. Señala Rashi y el Tratado de Menajot 61b y 62a. Los versículos 31 al 36. Estas ofrendas ayudaban a sostener a los sacerdotes, quienes cuidaban la casa de Dios. El Brit Hadashah, Nuevo Testamento, nos habla y enseña que la gente debe pagar a los ministros que los sirven. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Nosotros deberíamos dar con generosidad a aquellos que nos ministran. Capítulo 7, versículo 34. Porque yo he tomado de los hijos de Israel de sus ofrendas de paz el pecho de la ofrenda de la tenufá y la espaldilla derecha de la ofrenda alzada, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel. El pecho del mecimiento y el muslo de elevación. A ambos miembros se les hace mecimiento y elevación conjuntamente, mas la Torá siempre asocia el pecho solo con el mecimiento y el muslo exclusivamente con la elevación. Rambam sugiere que el uso de estos términos, uno para el pecho y otro para el muslo, deriva de los días cuando el tabernáculo fue inaugurado. Ello se debe a que una característica singular del servicio de inauguración fue que el muslo lo constituyó un regalo para el Cohen, sino que elevó en humo en el altar. El muslo fue llamado terumá, porque fue separado y elevado del resto de la ofrenda de la misma forma que se hace a la terumá de las cosechas. Por otra parte, el pecho de la ofrenda de inauguración se le hizo mecimiento y fue entregado a Moshe, quien fungió como el Cohen Gadol en ese servicio. Por ello, el privilegio de los Coanim de recibir el pecho y el muslo de futuras ofrendas fue fruto de la inauguración, la que consagró tanto a los Coanim como al tabernáculo. Por consiguiente, la Torá retuvo la asociación nominal del mecimiento con el pecho y de la elevación con el muslo. Capítulo 7, versículo 35. Esta es la parte que la unción de Aarón y la unción de sus hijos les da de las ofrendas de fuego del Eterno, desde el día en que se les hizo llegar para servir al Eterno, para constituir los sacerdotes. Esta es la porción de la unción. Como reconocimiento del hecho de que los Kohanim fueron elevados a un nivel excelso, la Torá les presenta esos regalos, el pecho y el muslo, como así también los demás obsequios mencionados en los capítulos precedentes, señala el Rambam. Capítulo 7, versículo 37. Esta es la ley del holocausto y de la ofrenda vegetal y de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda por culpa y de las ofrendas de la consagración y del sacrificio de paz. Esta es la ley. El sabio talmúdico Reish Lakish dijo, ¿por qué dice esta es la ley de la ofrenda de elevación? Para enseñar que si alguien estudia las leyes de la ofrenda, se le considera como si en efecto la hubiera ofrendado. Señala el Tratado de Menajot 110a. Las leyes y toda su causística fueron dadas a Moshe en el monte Sinaí y fueron repasadas en el desierto, en el Ohel Moed o tienda de reunión, dice el Rambam. La Torá se compara con el fuego, Jeremías 23:39. Así como el fuego del altar quema las grasas, de la misma manera la Torá quema el materialismo al cual se ha apegado la persona. Quien quiera arrepentirse deberá ayunar, lo que reduce la cantidad de grasas en el cuerpo. Pero aquel que estudia Torá no necesita ayunar, dado que el fuego de la Torá purga todos esos deseos materiales, señala el Likutei Halachot. Los sacrificios tenían como objetivo elevar la creación, colocando sobre el altar de Dios los componentes minerales, vegetales y animales. Hoy en día, en ausencia de los sacrificios en el templo, nuestros sabios enseñan,
Cuando la persona estudia las leyes de los sacrificios, es como si hubiese ofrecido todos los sacrificios. Tratado de Menajot 110a. Así, él tenía el poder de elevar toda la creación hacia Dios, señala el Luquitei Alajot. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.